El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa relacionado con la salud. En este capítulo conversaremos sobre obesidad infantil, una enfermedad que además ha ido en aumento en nuestro país. Según cifras del mapa nutricional de Junaev 2023, un 23,3% de los niños sufre obesidad y otro 26,7% sobrepeso. También vamos a hablar de otros datos relacionados con la nutrición infantil. Nos acompaña la nutricionista Yael Toporovich de Integra Médica. ¿Cómo está, Yael? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos para hablar de un tema tan importante. Mencionábamos cifras de este mapa nutricional de Junaev que hacen generalmente a principio de año con los datos del año anterior. Y, por ejemplo, en palabras simples, si tomamos de ejemplo un quinto básico, un nivel, 3 de cada 5 estudiantes de ese nivel presentan sobrepeso, obesidad u obesidad severa. ¿Qué tan dramáticas están las cifras en relación a la obesidad infantil? Son datos alarmantes, no solo por el dato del peso, de que el exceso de peso en sí es un factor de riesgo, sino porque hoy día también estamos viendo enfermedades crónicas no transmisibles en niños. O sea, enfermedades que uno relaciona con el adulto, como triglicéridos altos, el colesterol alto, resistencia a la insulina, por ejemplo, en niños más pequeños. Y eso obviamente los puede un poco como, Los predispone. Los predispone exactamente a tener ese tipo de patologías en la adultez y a no poder revertirlas. Claro, afecta a la salud actual, pero también, en el caso de los niños, a la salud futura, ¿no? Tiene repercusiones de todas estas enfermedades asociadas. Hay ciertos consejos que nosotros solemos dar, pero quiero que no seamos tan obvios, porque es muy fácil para nosotros decir, dejen el azúcar, no coman esas cosas tan ricas que uno come en cantidad, como los helados, las hamburguesas. Pero, ¿cómo se puede ir, Yael, reemplazando de a poco? ¿Qué consejos usted le da, por ejemplo, en las consultas a los padres y madres que llevan a sus hijos para alimentarse mejor finalmente? Bien, siempre uno va de menos a más. O sea, yo no les doy el esquema de alimentación perfecto, porque si no sé que eso es error. O sea, el paciente no vuelve, los papás se frustran, los niños también, porque es muy difícil cumplir con todas esas recomendaciones. Claro. Por lo tanto, uno va tomando ciertos detalles. Por ejemplo, si el niño toma bebida, bueno, de los 4 vasos de bebida, tomemos 3 y agreguemos 2 de agua. Entonces uno empieza a negociar un poco tanto con los padres como con los niños para poder ir haciendo cambios progresivos en el tiempo y que el niño también sienta éxito. Y cuando el niño siente éxito, se motiva, uno les enseña, ellos aprenden como unas esponjitas. En realidad los niños son muy buenos pacientes, siempre y cuando la familia los acompañe con estos cambios también. ¿Es muy difícil para un niño, por ejemplo, dejar la bebida si ve que los papás o el resto de su familia tienen ahí la bebida de 2 litros y se sirven? Por supuesto. Es algo que pasa, que todos tienen que participar en un cambio de hábito, ¿no? Sí, o sea, los adultos somos el ejemplo de los niños. Por lo tanto, tenemos que, predicar con el ejemplo y no le podemos pedir a los niños que sean los que vayan a hacernos a nosotros cambiar nuestros hábitos. O sea, si se toma esa decisión de llevar a un niño al especialista para hacer cambios de hábitos de alimentación, de ejercicio, de sueño, es la familia finalmente la que se tiene que embarcar en este cambio. Claro. Yael, vamos de a poco. Por ejemplo, el azúcar no es recomendable. Sabemos que tanto para los adultos como los niños lo ideal es reducir su consumo. Pero ¿qué pasa con los endulzantes? ¿Es recomendable que un niño consuma cosas azucaradas, entre comillas, con edulcorantes? Es una pregunta ahí entre la espada y la pared. En niños en general uno recomienda hasta el 10% de la energía total diaria en azúcares simples. O sea que no es que no puedan comer nada de azúcar. Claro. Ahí la recomendación para el uso de endulzantes en menores de 2 años es ninguno y después podría ser evaluable. En ese caso, si yo tengo un niño activo que hace deporte, podría tener un rango un poquito, o sea, como gasta más energía, le puedo dar un poquito más de azúcar al día. En un niño sedentario con obesidad y, por ejemplo, como hablábamos, exámenes de laboratorio alterados, hay que ser un poquito más restrictivo, pero no abusar de los endulzantes y tampoco del azúcar. Claro, porque pasa mucho que uno tiende a pensar, ya, le tengo que restringir, por ejemplo, las bebidas, entonces uno entra a este laberinto de bebidas endulzadas o edulcoradas que tampoco es tan bueno para la nutrición de un niño, ¿no? O sea, en ese caso, agua. Agua. El agua siempre va a ser nuestro mejor hidratante y en niños, que se nos olvida un poco, los lácteos.
la leche también es algo que nos aporta agua y que podemos incorporar y es muy saludable para los niños. Claro, eso también se ha ido modificando con la llegada, por ejemplo, de las bebidas vegetales, que hay toda una discusión también si se les llama leche vegetal, pero no, sino bebidas vegetales y los lácteos. ¿Es reemplazable, por ejemplo, un lácteo con una bebida vegetal, leche de soya, leche de almendra, por ejemplo? Desde el punto de vista del reglamento sanitario de los alimentos, leche es lo que se produce por un mamífero. Ya. Por lo tanto, sería una bebida vegetal de origen de soya o de almendra o de lo que sea. En el caso de los niños, tenemos nutrientes críticos que están en la leche de vaca. Por lo tanto, no es reemplazable a no ser que haya algún tipo de alergia o sea una familia completamente vegana, y ahí hay que ver el caso específico, cómo suplementar a ese niño para que tenga los micronutrientes para su desarrollo. Y es también es bastante importante los productos lácteos en relación a la nutrición infantil, ¿no? No solo pensamos en el vaso de leche que a mí siempre me ha gustado la leche, debo reconocer, desde chica era muy buena para la leche, pero yo veía que amigos era terrible ver el vaso de leche ahí servido, la leche blanca era una pesadilla. Pero además de esa, la leche tal cual, hay un montón de productos lácteos que pueden complementar esa nutrición infantil, Sí, ¿no? podrían algunos niños ser una especie de tortura el vaso de Sí. leche, pero sí son factor de protector contra la obesidad. O sea, a niños que consumen más lácteos al día tienen un menor porcentaje de obesidad. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es una matriz noble, o sea, tiene nutrientes de muy buena calidad, además de tener un buen porcentaje de proteínas para, en general, todos los rangos etarios. Pero puede ser leche, si no le gusta la leche blanca, con algún tipo de saborizante como vainilla, chocolate, frutilla. Podemos ir haciendo ahí cosas que se vayan ajustando a los gustos de cada niño. Claro. El yogur también es una muy buena alternativa, quesillo, queso fresco. O sea, no tiene que ser el vaso de leche. Tal cual. A mí, leche con chocolate para mí es inevitable para partir mi día, pero claro, uno puede ir buscando alternativas. Y hay hoy en día productos que sirven para que los niños también ahí enganchen con una alimentación más saludable. ¿Qué tipos de problemas suele encontrar en la consulta, Yael, respecto a la alimentación de los niños? ¿Cuál es lo más difícil de dejar? ¿Cuáles son los productos que más generan adicción en los niños y que producen problemas para su nutrición? Bueno, todo lo que es muy rico en azúcar y todo lo que es muy rico en sal. O sea, galletas, chocolates, dulces, pasteles y por otro lado papas fritas, ramitas, hamburguesas y qué sé yo. Y también viene un poco como con esta dicotomía que decimos como saludable o no saludable. Cuando todo lo categorizamos como bueno o malo, saludable o no saludable, es como que entro en conflicto al final. Entonces, quitarle un poco estos nombres. Y bueno, no quiere decir que nunca más puedas comerte una hamburguesa o nunca más puedas comerte un trozo de torta, sino que vamos a elegir la frecuencia para que puedas comer de todo, pero que nuestra alimentación se base en frutas, verduras, cereales, carnes magras, legumbres, lácteos. Claro. Entonces, como que ahí es un poco cambio del lenguaje que ocupamos con estos alimentos, porque si le digo, claro, un niño para un cumpleaños, una torta de brócoli, no. O sea, lo matamos. Claro. ¿Y hay ciertos mecanismos para introducir las frutas y las verduras, empujar su consumo de mejor manera? Yo le digo a los papás... Ahí vamos, un delicioso brócoli veíamos en pantalla, que es como el pobre brócoli es como la verdura que se Eso es elige como para cultural. decir que no fuera rica, ni que es mala, ni que como que asusta a los niños, pero Eso no. es cultural, en otros Sí. países son otras verduras. Claro. Primero esconder, como un poco escondidas o camufladas. Si yo hago un salteado de muchas verduras y tiene carne y al niño le gusta la carne, probablemente se lo va a comer. O en sopas, cremas, guisos, quizás no así como, no sé, Tal me cual, tomo del brócoli, cruda, pero el brócoli, claro. quizás lo puedo hacer un muffin de brócoli con otras verduritas como zanahoria, que tenga colores. Para yo decir que a un niño no le gusta un alimento, así tajantemente como no lo come, lo tengo que haber dado a probar 17 veces. 17 veces. Y nos rendimos antes como adultos. Sí, como que hay varios mañosos que, por ejemplo, nunca han probado el cochayuyo, por ejemplo. Y si no lo pruebas, es difícil conocer si te va a gustar o no. Exactamente. Pero 17 veces se tiene que estimar si es que a uno le gusta. Porque obviamente hay cosas que a ti no te gustan y a mí tampoco y no te voy a obligar a comerlas. Sí. Pero sí, ojalá ir probando en distintos tipos de preparaciones, o más tibias, más calientes. Ir que probando. sean crujientes. Hoy día tenemos herramientas como, no sé, la freidora de aire probablemente, que muchos tengan en su casa. Es una herramienta donde podemos lograr texturas distintas
al cocido. Y eso quizás podría ser una herramienta para, bueno, esta verdura no le gusta así, pero quizás le gusta de esta otra forma. Con otra preparación, claro, ir buscando recetas. Exactamente. Yael, ¿cómo ha sido el proceso también de estas nuevas regímenes alimentarios que existen, como el vegetarismo, como el veganismo? ¿Los niños pueden adquirirlo? ¿Desde qué edad se recomienda? ¿Cómo ir supervisándose si es que quieren seguir uno de estos regímenes? Según la última recomendación de expertos, sí se puede, pero siempre asesorado por un profesional. O sea, si los padres son vegetarianos, el niño también puede ser vegetariano siempre y cuando... ¿Desde cualquier edad? Sí. ¿O hay una recomendación? En general se puede desde cualquier edad. Obviamente no, o sea, si la madre, por ejemplo, es vegetariana y no consume cierto tipo de alimentos, que tiene que estar suplementada con esos micronutrientes que no está obteniendo desde la alimentación. Claro. En ese caso no habría problema. Claro, o sea... Pero siempre consultar, no hacerlo como, lo leí en internet, no. Claro. Que sea acompañada. Estamos muy de acuerdo con los generadores de contenido, que existan, no Por queremos supuesto. que no existan, pero hay que tener ojo porque no todo lo que aparece en internet o en las redes sociales puede ser bueno para cada niño. Por eso, a partir de tomar un régimen, tiene que haber un examen previo. ¿Cómo funciona eso? Sí, para vegetarianos y veganos los exámenes idealmente en consulta cada 6 meses para ver que esté todo ok, porque obviamente, por ejemplo, si una persona decide hoy día ser vegetariana y dejar de comer carne, en 2 meses probablemente no tenga un déficit, pero 6 meses, 1 año, sí, si es que no es bien suplementado. Claro. Entonces, ser súper conscientes que necesitamos cuidar nuestro cuerpo y ir chequeándolo. Es como le hacemos la revisión técnica al auto, bueno, nosotros también. Y en el caso de los niños, ¿no carecen de algunos nutrientes este tipo de dietas? Por ejemplo, si nos vamos al De tipo de dieta, no dietas como restrictivas, de tipo de dieta. Si nos vamos a un niño vegano, donde, por ejemplo, la familia no le va a dar leche de vaca, yo sí tengo que suplementarlo con calcio. Claro. Porque eso va a ser importante para el crecimiento longitudinal. Claro, no necesariamente ese suplemento viene desde otro alimento. Hay, no sé si llamarlo medicamentos, pero sí suplementos alimenticios que reemplazan esos nutrientes. Sí. Idealmente, o sea, en un niño donde no hay ningún tipo de restricción ni ideológica, ni por alergia, ni por nada, que coma los alimentos. Siempre para mí esa es la primera línea de tratamiento. Si lo puede comer, ¿para qué suplementar? Ahora, si no lo puedo suplementar por algún motivo, bueno, tenemos que ver, o sea, si no le puedo dar ese alimento por algún motivo, tengo que ver con qué lo suplemento. Ya. Yael, ¿y qué ha pasado con las alergias? ¿Cómo han ido evolucionando el tema que de repente nos llegaron hace una década y algo más, o quizás 2 décadas, que se viene viviendo con fuerza, que antes probablemente no existían los tipos diagnósticos que permitían establecer que había alergias alimentarias tan marcadas, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes y cómo vive el niño con este tipo de alergias alimentarias? La mayoría de las alergias diagnosticadas cuando son bebés es alergia a la proteína de leche de vaca, en donde si es que está con lactancia materna exclusiva, lo que hacemos es que la madre no consuma leche de vaca y luego a contraprueba, o sea, la mamá saca este alimento, sigue comiendo normal, la sintomatología del bebé disminuye, Claro. se vuelve a introducir y si la sintomatología aparece, bueno, era eso. Si no, vamos eliminando otro tipo de alimentos hasta que, si lamentablemente no se puede con dieta de exclusión y lactancia materna, hay fórmulas lácteas que sí nos permiten una alimentación balanceada para el bebé. Otro tipo de alergias podría ser alergia a los pescados o frutos secos, por ejemplo, y en general hay algún tipos de alergia que revierten o que desaparecen después de un tiempo. Sobre todo con la alergia a la proteína de leche de vaca, después del año, 2 años, hay que probar, porque no es que sean alérgicos para siempre en la edad adulta. No significa que no va a poder No, para consumir ningún lácteo nunca en su vida. No, es un porcentaje muy pequeño el que es persistente. La mayoría revierte y en ese caso sí hay que ir controlando, porque obviamente no lo voy a quitar ese grupo de alimentos para siempre. Claro. ¿Hay alguna otra alergia que esté muy presente hoy en día dentro de la población infantil? En general es esa, como que está muy marcada, en boga, muy sí, preponderante. como que fue muy rápido. Se disparó, claro. Pero cuando a veces hablamos de alergias alimentarias, o soy alérgico a los mariscos, o al maní, o al níquel, por ejemplo, y que sí son alergias que persisten en la adultez. Perfecto. Aquí estamos viendo imágenes de fruta, etcétera, y también quería preguntar en relación a eso y el invierno. El invierno nosotros solemos ver
todo el lado calórico para poder, no sé, qué nos producirá el chocolate, que nosotros nos autoinventamos que como es calórico nos da más calorcito, el mismo chocolate caliente, bueno, ahí lo vemos derretido el chocolate y es tentador. ¿Cómo poder en este tipo de temporada en que también es más reducido, ahí veíamos una sandía que en esta época no la encontramos, cómo podemos ir introduciendo a una dieta de un niño más frutas? Bueno, la fruta es un tema, porque en realidad tenemos menos variedad de frutas en esta temporada fría. Plátano, piña, kiwi, mandarina, naranja y hasta ahí llegamos. Claro. Sí, lamentablemente la mejor forma de consumir fruta es en su estado natural. Ahora, una compota de manzana, una compota de pera o de membrillo también podría ser una buena forma, que cambia un poco la textura, pero en realidad sigue siendo fruta cocida. O sea, claro. Jugos de fruta no se recomiendan tanto, es mejor siempre que uno coma y mastique la fruta a que en jugos licuados. Con respecto a las verduras podríamos ser un poquito más creativos en sopas, en tortillas, en guisos, en budines, que son preparaciones más cálidas en comparación con una ensalada, que quizás ahí podría ser un poco más difícil. Claro, uno tiende a recordar a esta Mafalda que odiaba la sopa, pero hay muchos niños que disfrutan de las sopas, que les gustan las cremas y ahí también hay una opción de ampliar la gastronomía infantil también, ¿no? Exactamente. Y que muchas veces pensamos como verdura igual ensalada o verdura igual lechuga. Y en realidad el abanico es muy amplio y hay que ser un poquito más creativos a veces y que los niños también ingresen a la cocina. Obviamente con cuidado, claro, con las cosas con calor y cuchillo, pero el ingreso de los niños a la cocina también les permite explorar la textura, los olores de los alimentos y también acercarse un poco más a la cocina. Y eso también es una herramienta para ellos en el futuro. ¿Hay recomendaciones de ustedes, los nutricionistas, y a él, cuando el niño es malo para comer definitivamente o mañoso, como uno diría? Bien, ahí hay que tener un cuidado de qué tan mañoso. O sea, es como no le gusta este alimento y este alimento o solo le gusta comer esto y tener un poco cuidado con un diagnóstico diferencial de algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, de como restricción alimentaria, que son niños un poco más sensibles, entonces hay sabores que no les gustan y hay que hacer un poco más cuidadoso. Hay que hacer un trabajo con algo, o sea, no existe el mañoso por antonomasia, o sea, hay distintos tipos de niños que no quieran comer. Claro, hay mañas o disgustos en realidad. También puede ser que uno asocie a que, no sé, cuando me comía tal plato me castigaban porque, no sé, me demoraba mucho y vamos haciendo como relaciones más emocionales con ciertos alimentos y que por eso no nos gusten, pero sí hay niños que tienen aversión sensorial y esos son diagnósticos diferentes. O sea, como uno es que sabe mañosa y la otra es tener este tipo de trastorno. Y esa aversión sensorial es como no poder comer un alimento determinado. Este porcentaje igual es bajito, son muy poquitos niños, pero claro, cuando ya es como muy reiterativo, con muchos alimentos, con muchas texturas, sí hay que hacer un trabajo un poquito más profundo. Ya. Vamos a seguir conversando de nutrición infantil, pero ustedes que están en las casas los invitamos a comentar y a hacernos llegar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Vamos ahora a una breve pausa, pero antes contarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Seguimos conversando de un tema tan importante para todos, porque no es fácil la alimentación para uno que es adulto, me imagino para los padres también que se tienen que preocupar de la alimentación de sus hijos. Por eso nos acompaña Yael Toporovich, que es nutricionista de Integra Médica. Yael, estábamos conversando de ciertas aversiones sensoriales que pasan en alguna porcentaje menor de niños. ¿Suelen tener algún trastorno asociado? Por ejemplo, ¿suelen ser niños diagnosticados con TEA, por ejemplo? Exactamente. Ese podría ser un diagnóstico asociado muy común. En ese caso sí hay que ver cuáles son un poco como los tipos de sensibilidades que te puedan tener estos niños.
o a texturas quizás más rugosas o tipo de temperaturas más altas, más bajas, y ahí hay que ir explorando, y es un caso más como individual, caso 1 a 1. Claro, ahí ustedes van adaptando esa dieta en relación a esta aversión sensorial. Exactamente. Perfecto. Yael también me comentaba que ve deportistas. Hay muchos niños que, si bien no necesariamente desde pequeños tienen un desarrollo así de deportista de alto rendimiento, sí, muchísimos hacen deporte y les importa nutrirse bien y también ir en esta senda de un régimen alimenticio que les permita cumplir bien sus actividades académicas y deportivas. ¿Tiene algún consejo más generalizado? Sabemos que todos estos consejos también son muchas veces para cada caso, pero para los niños que son deportistas, ¿cómo tiene que ser su alimentación? Bien. En ese caso, sí, esa es mi especialidad, por lo tanto, son los niños que yo más veo. Ahí hay que evaluar los horarios. ¿Cuáles son los horarios donde desempeñan esta actividad deportiva? En general son niños que van al colegio de 8 a 4 de la tarde, corren al entrenamiento y después llegan tarde, comen, ducha y a dormir. Y se acuestan. Entonces, claro. ahí hay que cuidar un montón las horas de sueño, las horas de pantalla, que igual son niños, por lo tanto igual tienen redes sociales en general y obviamente tienen menos exposición a pantallas que niños que son sedentarios. Entonces, siempre ser un motor para que los niños sean lo más activos posible. Claro. Eso es importante, o sea, ya que van los deportistas, pero a los que no son deportistas también es muy importante impulsarlos. Iba a decir empujar, pero puede sonar más negativo. Impulsar a que hagan, incentivar a que hagan un deporte o que tengan una actividad física. Pero necesitan más alimento. Es como, ahí está dentro de la mitología, ¿no? Es como que tuvieran que comer, no sé, si nada, mucho más carbohidratos, etcétera. En ese caso, cuando uno va al requerimiento del niño, uno hace el cálculo de las calorías totales por peso por edad. Si es que el peso es adecuado o inadecuado y se hace un ajuste, pero esas calorías por edad consideran que ese niño hace 1 hora de ejercicio. Ya. Entonces yo veo, si es que hace más ejercicio que eso, se ajusta por el entrenamiento que tenga, y si hace menos ejercicio que eso o es menos activo, uno descuenta. Entonces la recomendación de la OMS finalmente para la nutrición de los niños considera que son niños activos. Ya. Por eso hay que incentivar a que generen más actividades deportivas y bueno, que eso también se quede como un hábito para la vida adulta, ¿no? Siempre, además, nosotros cumplimos con ese consejo que damos, que muchas veces nos come la oficina en algunos casos y no hace más esas actividades. Ya revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Nacha pregunta, ¿cuáles son los postres más recomendados para dar a los niños? La fruta. La fruta, sí o sí. Sí o sí. ¿No hay ningún otro consejo asociado, algún lácteo? Podrían ser postres de leche, pero obviamente esos van a ir asociados o a azúcar o a endulzantes. Entonces hay que tener cuidado que no sea como de todos los días, pero eventualmente también, no habría ningún problema. Pero la fruta es el postre por excelencia. Pero está el meme ese que dice quiero algo dulce y alguien le ofrece una manzana y uno se entristece. Pero uno puede adornar un poquito más la fruta. Uno puede también hacer, no sé, piñas o formas con la fruta. Ahí entra en la creatividad y la habilidad de cada adulto. Pero fruta, así que ya, bueno, uno elige acá frutita en el casino y siempre es una ayuda para pasar el otro sabor, ¿no? Sí, recordemos que también que las frutas son ricas en fibra, por lo tanto generan más saciedad, entonces tienen sus beneficios, no las miremos tan mal. Tan mal, no, tenemos que hacer campaña por comer más frutas y verduras. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Benja Urrutia pregunta, en cuanto a los saborizantes para la leche, usted mencionaba vainilla, frutilla, etcétera, ¿es mejor usar los que no tienen azúcar? Por supuesto. Sí. Como yo dije, también depende del estado nutricional de ese niño y si es activo o no. Probablemente si hay uno que tiene azúcar y es lo que come con azúcar en el día, no alcanza a sobrepasar el 10% de energía diaria. Pero si no es el caso y puedo evitarlo, sí. Idealmente los que no tengan azúcar. Perfecto. ¿Alcanzamos a revisar más preguntas que a veces nos pilla la máquina acá? No escuché bien. ¿Qué hacer con los niños con, lo conversábamos, ¿no? Con trastorno de déficit atencional o con trastorno de déficit atencional hiperactivo, que son tan selectivos para comer, no aceptan verduras, sobre todo las de color verde? Acá pasa un caso específico de lo que conversábamos. Exactamente, ahí es buscar otras formas, si le gusta la sopa, si le gusta la cazuela, si le gusta quizás una tortilla.
buscar si es que hay alimentos que en combinación con ese alimento le guste más. Por decir cualquier cosa, un guiso zapallo italiano que tenga algo de queso parmesano. Si le gusta el queso, bueno, hacemos ahí la concesión y también buscamos recetas que sean más saludables y poder incluir, si, como decía antes, si es que es un alimento, si es que es la lechuga la que no le gusta, bueno, podemos prescindir de la lechuga y buscar otro tipo de hojas verdes que sí sean más de su agrado. Tal cual. Bueno, ya se nos pasó volando el tiempo. Antes de despedirnos, invitarlos también a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo sobre este tema. Muchísimas gracias, Yael, por acompañarnos y darnos todos estos consejos tan útiles a la hora de pensar en nutrición infantil. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.